Bon dia a tots i a totes i sigueu benvinguts a un nou programa de Veus del Present, el programa que pretén debatre, analitzar, reflexionar sobre la política de casa nostra. I com sempre estem ben acompanyats per un costat Arnau Ruiz, que de moment no l'han fotut al carrer, tot i que alguna persona coneguda per les seves actuacions en el cinema li ha dit que està fora, però de moment continua aquí. Bon dia i bon dimecres. Com que m'hem de fotre fora? Què significa això? No sé, a mi m'han dit que estàs fora, però bueno, un tuitero random. Bueno, tuiteros de la Casa de Papel. Sí, Coses no? que passen. I per un altre costat, com sempre, Mario Quero, que continuarà aquí i seguirà continuant aquí fins al final, com tots. Mario, bon dia. Buen día, Jaime, si quieres venir estás invitadísimo. Aquí tienes una silla al lado mío para debatir con Arnau. Aquí t'esperamos, Denver. No sé si ho esperem o no. Segurament no ho escoltarà, No, ho però... escoltarà. No. I sí, sí. Va ser... I sí, no. Està contestant a la gent Bueno, per Twitter. doncs a més dilació anem a començar amb el que ens toca, que és parlar de l'actualitat i, com sempre, anem amb el repàs de la setmana. La consellera d'Educació, Anna Simó, demana fer pinya per corregir els errors del sistema educatiu. 6 dies després dels preocupants resultats de l'últim informe PISA, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha comparegut aquest dilluns davant la premsa demanant la necessitat de fer pinya per apunyalar el sistema educatiu. Un sistema educatiu que té molts bons fonaments, però que té punts que trontrollen, va dir. La llei d'amnistia supera el primer tràmit parlamentari. El Congrés dels Diputats pren en consideració el text amb el suport de 178 diputats i l'oposició de tota la dreta. El líder del PP, Núñez Feijóo, va descriure el debat parlamentari sobre la mesura de Gràcia com el dia més trist del Congrés des del cop d'estat del 23F. Roberto Sotomayor, alcaldable de Podem en Madrid, la passades eleccions s'abandona el partit arrel de la ruptura amb Sumar. El candidat de Podem, que es va quedar fora del consistori de la capital, abandona el partit després de les seves discrepàncies amb l'estratègia del seu partit en la lluita amb Sumar per l'espai polític. Es tanca la COP28 amb un pacte per acabar amb els combustibles fòssils. A la recta final de les negociacions de la COP28 a Dubai, el secretari general de l'ONU insta a arribar a un acord sobre l'eliminació progressiva dels combustibles fòssils i recorda als mediadors que ara és el moment de demostrar ambició i flexibilitat màxima. Puigdemont denuncia l'incompliment de Sánchez amb l'oficialitat del català a la Unió Europea. L'expresident de la Generalitat denuncia que l'oficialitat del català no s'ha pogut aprovar durant la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, com prometia el PSOE. El principal mur de contenció ha estat la postura del Partit Popular Europeu contra les concessions de Sánchez contra l'independentisme. Doncs bé, obrim ara, com sempre, espai de tertúlia. Ja és Nadal en aquest estudi, ja és Nadal a Ràdio Despí, ja és Nadal, suposo, a totes les cases dels nostres espectadors, amb l'arbre de Nadal, amb el pessebre, amb el tió, que segurament ja ha arribat a totes les cases. Aquí també és Nadal i la setmana vinent, per cert, tindrem un programa especial de Nadal i serà una mica el mateix, però intentarem també portar una mica coses nadalenques, no? Ja veurem què passarà la setmana vinent, però ara, la setmana passada no vam tenir programa per el tema de que va ser el dia de la Constitució i aquest estudi estava ocupat i per tant recuperarem també algunes coses que van passar la setmana passada. Però abans, unes breus reflexions sobre l'actualitat més recent, que és la COP28, la COP28 que ha tancat ja els dies que li tocaven i amb suposem un pacte per avançar cap a una direcció correcta, que és l'eliminació dels combustibles fòssils, però com sempre, com passen en aquestes negociacions, ni es compleixen ni es pretén complir, com va passar amb els acords de París, que sembla que estan morts o ningú els hi fa molt de cas, o si ho fan és per construir un relat una mica, bueno, que està bé el relat, però necessitem fets, o els acords de Kyoto, que ja crec que ningú se'n recorda. No sé què opineu sobre això, sobre si és un paripé més que una altra cosa, o si de veritat poden passar coses amb aquestes cumbres internacionals. Sí, Bueno, deixa'm parlar. Sembla que sí, que s'ha arribat a un acord al final. Pintava que no, perquè a sobre es fa a Dubai i estan els jeques més de les empreses petroleres més grans i no li interessa treure els combustibles fòssils.
Però bueno, com has dit tu, ja ens en recordem del que va passar amb els acords de Kyoto, els acords de París, el 2016, que després no arriben a res, a l'hora de fer les coses la Unió Europea es tira enrere, el primer ministre de Gran Bretanya també es va tirar enrere, la von der Leyen no s'atreveix a reduir lo dels cotxes, aquí no s'atreveix ningú a fer res, seguim fent cops 28, 29, 30, però no, si no fem les coses, no les apliquem, i com va dir ja bueno, moltes entitats van dir que a 2050 la Terra serà això un caos i serà això tremendo, no podrem ni viure. Bueno, yo lo primero que quiero dejar claro es que el acuerdo, en principio en el texto decía el abandono del uso de combustibles fósiles. La palabra abandono se eliminó del texto y es la reducción, con lo cual significa que no lo van a abandonar, que van a reducir, si es que se cumple, que sabes, como hemos dicho ahora, que tampoco está previsto que se vaya a cumplir, entonces, bueno, debería cumplirse, pero no... Ya hemos visto antecedentes, entonces, para mí, bueno, estas cumbres la verdad es que las veo como un poquito postureo, un poquito de nos reunimos todos, hacemos que nos preocupamos por el problema, pero ni damos ejemplo y muchas veces ni cumplimos. Está muy bien reducir las emisiones, reducir todo lo que piden, pero todos van con su jet privado, todos van con una hilera de coches como cuando vinieron aquella que hicieron en Madrid y luego a ti te dicen que que tú no puedes conducir con tu coche porque es que es más antiguo, pero claro, yo sí que puedo ir con jet privado y moverme y gastar y contaminar lo que no contamina un coche, pero bueno, es igual. Es que al final yo lo veo postureo. Si los que mandan, los que de verdad tienen el poder no quieren, aquí ja puede hacer una COP o 18, que no va a canviar nada. Sí, ja estem d'acord. Una altra cosa és jet privados, o sigui, no fa falta, anem aquí cadascú amb un avió, però avions comercials per anar a Dubai, hòstia, arriba poc... Els avions, volem o no, són necessaris. Una altra cosa és en quins desplaçaments, perquè si tu agafes un avió per anar a Madrid, no té cap sentit. O sigui, tens un AVE, una cosa és anar de Barcelona a Corunya, dius, bueno, pots entendre un avió per aquests desplaçaments. Però sobretot, i bueno, ja el tema dels desplaçaments, pocs trens ja, sobretot a nivell d'Espanya, nocturns, molt pocs, que puguin fer aquests desplaçaments llargs que et permeti dormir al tren, i jo crec que és bàsic, per si volem abandonar els avions, jo què sé, un tren Barcelona-Corunya, per la nit, tothom a dormir, i te muntes a les 10, sopes, a dormir, i estàs al matí a Corunya. Per això a Europa es fa molt, aquí a Espanya no. Però bueno, les coses. Hem dit que són més postureu una altra cosa, que no es compleixen els acords, però quina solució creieu que és més l'adequada? Com hem d'afrontar aquest tema, que crec que considerem tots, que és troncal per al futur, entre altres coses, per no acabar amb la nostra espècie i a un termini més curt, doncs no anar amb màniga curta fins al mitjans de novembre, com pràcticament ha passat aquest any. Bueno, és que l'única solució és la cumbre del clima. Què més important per canviar això que fer una cumbre del clima? Però si la cumbre del clima són jeques i primer ministres i presidents que bueno, fan, també com dieu vosaltres, el postureo, que és veritat que fan postureo, doncs què volem fer? Però també hi ha activistes, hi ha més la COP28 és la cumbre més gran del món sobre el clima. És que no hi ha res més important que això. I si aquí ja no es fa res, doncs mira, nosaltres no podem fer res, ja està. El tema també de fer renúncies. Fins a quin punt volem fer renúncies? A què? Doncs renúncies a dir, escolta, doncs, en comptes d'anar al cotxe per fer un trajecte de 15 minuts, fas caminant, o ho fas en bus, o ho fas en patinet elèctric, que un altre tema, aberració de Renfe, que ja ho podem parlar també, prohibir els patinets elèctrics, que això perjudica una barbaritat al transport intermodal i fas que la gent utilitzi el cotxe. Yo recojo el guante de lo que has dicho. A ver, está bien que todos nos tenemos que hacer pues nuestras pequeños esfuerzos. Perfecto. Pero a ver, seamos un poquito consecuentes. Es decir, es muy fácil decirle a un obrero, a una persona pobre o que no tiene para cambiarse un coche, mira, no, tu coche es viejo, no, que no siga así. Estoy diciendo que
escucha, si tu trabajo está en 10 minutos, pues Vale, píllate, espera. ves caminando. Yo Donde qué yo sé. quiero Y yo llegar entiendo es- que si eres un señor mayor te cueste, pero si es una persona de 40 años, Vale, pero yo donde quiero llegar es muy fácil quitarle el coche a un obrero y decirle, no, mira, que es que como tu coche es cómprate otro y favoreces que al final el que mayor se beneficia son las empresas que siguen fabricando No, coches sí, y sí, siguen eso sí, vendiendo. pues. Es muy fácil decir esto, pero oye, ¿y por qué no hacemos al que le estás obligando a cambiarse el coche, des ayudas decentes, porque las que hay ahora no son decentes, no son decentes? Si tú a mí me obligas a cambiarme el coche, pese a que mi coche pasa la ITV, luego también hay que ver cuando te dicen que no, ¿por qué? Porque hay coches que van según el modelo, no según lo que contaminan. Cuando te hacen la ITV y te dicen, no, tu coche contamina, no es según lo que contamina, te miran el modelo. Entonces, hay coches de distintos modelos que igual contaminan lo mismo y uno sí y otro no. Pero lo que yo quiero decir es muy fácil quitarle el coche a alguien que no tiene el dinero, porque el que se puede cambiar un coche quizá no le afecta tanto, le afecta, pero en menor medida. Es muy fácil de hacer esto, pero ¿y por qué no ayudamos? ¿Por qué, no ayudamos a que esta gente se pueda cambiar el coche y así se contamina menos? Si es que es el objetivo principal de la propuesta. Porque también ahí es lo que he dicho. Por detrás se benefician muchas empresas que siguen fabricando coches. ¿Por qué no fomentamos el transporte público? Porque si yo me tengo que ir a trabajar a Vilanova y el tren va mal y yo llego tarde a mi trabajo, mi jefe me va a decir, oye, un día vale, 5 no. Ven en coche. Es que no tengo para cambiármelo porque no me dejan los señores El del ejemplo gobierno. de Vilanova tampoco era el correcto, ¿eh? La Renfe no va a Vilanova. Sí, pero si tienes que ir en coche, entre los peajes y todo, te cuesta una burrada. Bueno, quien dice Vilanova dice... Ya me estáis entendiendo, lo de los horarios del tren. Si van mal, mejorar los horarios, que haya más infraestructura en el sentido de que no puede ser que a algunos sitios haya un bus que pase solo una hora, cada una hora. Entonces, claro, si no fomentamos esto primero, es muy fácil decirle, no, tú haces esfuerzos y apáñate la vida. Si te tienes que levantar 3 horas más tarde para llegar a tu trabajo cuando antes llegabas en 45 minutos, tu problema. Pues no, porque al final la gente dirá, hombre, tú me estás pidiendo mis esfuerzos, pero dame una solución, ¿no? Esto ¿Y yo lo veo así. la solución cuál puede ser? ¿Dar 20.000 euros a cada uno? Pues hombre, si le estás obligando a cambiarse un coche que barato no es, mínimo tienes que dar, mínimo, mi opinión, subvencionar entre un 50 y un 60-70% de la compra del nuevo coche. Al final tú le estás obligando a alguien a cambiarse el coche. Tienes que apechugar, está muy bien tu medida, ¿vale? Muy bien, pero ayuda, porque si no, aquí está generando más desigualdad todavía. A ver, Esto es lo primero. Esto no se hace tampoco para favorecer a las empresas que hacen los coches No, pero eléctricos. se Porque favorecen. No es el objetivo, pero se favorecen. estas medidas las están parando para no perjudicar a los que fabrican coches, básicamente, lo que ha pasado en el Reino Unido. O sea, No han prohibido, o sea, a la hora de prohibir los coches, han dicho, bueno, no, mejor no. Es el Rishi Sunak, el de United Kingdom. Ha dicho que mejor no porque sería un duro golpe para los... ¿y en España? En España no quieren pasar al siguiente nivel por el mismo motivo. O sea, en España, ¿quién se está beneficiando? El 1 de enero tendrían que quitar, no tendrían que hacerlo, pero siempre se ha dicho que en 2024 ya van a quitar los de la etiqueta B. ¿Pero esto por qué? Pero no, ¿Pero es que por qué las se tiene que empresas hacer de esto? automóviles, no. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque si no vamos a fallecer en 2050. Bueno, pues ayuda a todos los que estás afectando. Igual que, por ejemplo, si a ti te quieren hacer, no sé, una línea nueva de metro y te afecta a tu casa y te hacen irte de tu casa porque afecta, te ayudan a que te compres una nueva, te dejan en la calle. Pues esto es lo mismo, señores, esto es lo mismo. Si tú me obligas a mí a quitarme el coche, mínimo me tienes que ayudar a que me pueda comprar uno, porque es mi medio de transporte, mi medio de vida. Si no, aquí estás generando una brecha entre los que se pueden comprar un nuevo coche y los que no. Y lo que vas a hacer es acrecentar la desigualdad. Que está bien salvar el planeta, no te digo que no, pero tampoco nos podemos morir nosotros, la gente que vive allí. Si vas a salvarme el planeta y vas a dejar que muera un montón de gente pues no sé, de que no puede ir a trabajar porque no tiene coche. ¿Alguien se muere de no poder ir? Joder, todo es una cadena. Si yo no puedo ir a trabajar porque no tengo un coche para poder desplazarme, no puedo trabajar. Si no puedo trabajar, no puedo Los comer. coches, sí. Seguimos así. Hombre, esto es una cadena. Al final, ¿quién ¿Sabes pringa? cuántos coches hay afectados en esta medida? ¿Cuántos? Pues ni un 5% de los coches. ¿Pero hay que gente, hay en hay gente circulación. afectada, sí o no? Pues claro. Pues entonces, esa gente no Pero importa. No, como es un 5% ¿Qué no prefieres, importa. perjudicar al 5% o al 95%? Yo no quiero perjudicar a No, pero nadie. alguien tiene que sufrir. Bueno, pues que empiecen a hacerlo bien desde arriba. Si me perjudicas ¿Arriba a qué mí, los políticos. Europa. España Perfecto. no, Europa. Sí, bueno, pero Hay gente con petroquímicas con 4 ruedas. Sí, claro. Eso, Y eso no puede circular.
Claro, y los coches que van a la OTAN sí pueden. Los que van a los congresos de la OTAN, que van 800 coches, con sus 800 asesores, con sus 800 no sé qué, en los blindados, esos no pueden. A ver, eso sí que puede, eso no Mario, contaminan. cuando No, yo digo de hacer, digas tonterías. renuncias, también me refiero al Fútbol Club Barcelona, que si tiene que ir a jugar en el Bernabéu, se pille un AVE y no vaya en avión. Sí, pero las renuncias siempre sí. las hace los de abajo. Yo no sé cómo, no sé pero- cómo se lo montan los de vale, arriba, pero yo pero te estoy siempre acaban diciendo pagando los de abajo. que sí, pero- Y esto ni es justicia social ni nada, y menos mal que tenemos el gobierno más progresista de la historia. No, hombre, pero Pero lo que que esto estoy depende diciendo, de Europa. Es que Sí, eso me ¿y- parece y que quién, no lo quién ha entiendo. votado en Europa? Te lo digo yo, los verdes, el Partido Socialista Europeo, los socialistas europeos y los populares. No, la Comisión... No, la no. Come- ¿Quién apoyó las medidas estas? Mario, No, te puedes la- informar, ¿eh? La Comisión Europea no se vota, es una élite que se elige a sí misma. La Agenda 2030. No, La Agenda 2030, ¿quién la Eso apoyó es en otra Europa? cosa que dices. No, Pero ¿quién la apoyó Agenda la Agenda 2030 en Europa? Ahora la esto, Agenda 2030. esto está incluido en la Agenda 2030. pero ¿tú sabes que la Agenda 2030? Sí, está Que parece incluido. que es algo judeo-masónico. No, que no es algo intentan judío aquí masónico. invento de Te acabar la, te en- la puedes leer, que estos puntos, son- todos estos pero puntos son de 10 renuncia. puntos que dicen acabar la pobreza, Sí, pero no pero sé todo qué. esto- o sea, dice, todo esto es implica un una serie de objetivo- medidas, ¿eh? Es un objetivo mundial, que es como los objetivos del milenio, un objetivo mundial, Sí, a y llegar. sí, no sí, es está muy nada que quieran hacer, yo qué sé, joder a Paco o Manolo, el Sí, del la bar Agenda del bar. 2030 es para Sí. joder, es un invento de No, Ibai y no, compañía para fastidiar a todos. vosotros seguid, sobre todo a él. seguid frivolizando, pero la realidad es esa, que se jode Paco, Manolo y el obrero de turno, porque se puede cambiar el coche, Pero se lo cambia. No, Paco y es que es Manolo así. llevan jodiéndose desde los inicios del mundo, ¿vale? O sea, Bueno, pues como se están porque jodiendo, no, hombre, que se mueran de hambre, ni en no la, hay ningún en la problema. revolución industrial, Paco y Manolo están Viva la trabajando en justicia una social fábrica, que predomina pero, la izquierda, viva. pero ¿qué predomina? ¿Dónde predomina la izquierda? Sí. Aquí decimos, no, justicia social, que tenemos que avanzar todos. ¿Pero qué justicia social es esa? Si el único que se fastidia es el obrero que no se puede cambiar un coche. Pero si la Unión Europea son más peperos que Sí, Mariano Rajoy. ¿Y los socialistas europeos y los verdes? Pero esos también son los peperos, también socialistas son de europeos- derechas. los Pues esos también han socialistas- apoyado esto, ¿eh? Los socialistas Perdona. europeos y el PP europeo no dejan de ser parte del mismo status quo. Y que no deja de ser una derecha socialdemócrata, ¿Y los cierto, verdes? pero una derecha. ¿Los verdes? Los verdes de todo lo que hay algunas cosas que están a favor y otras cosas que están en contra. Si los verdes son los primeros en intentar no ni ampliar el aeropuerto del Prat, ni hacer una autovía que no sirve para nada, ni hacer entre Portaventura y las petroquímicas un macro casino que no sé Todo muy bien eso a está qué- muy bien, pero yo no he visto a ninguno de los verdes, ni a ninguno de Podemos, ni a ninguno de la izquierda española a la izquierda del PSOE poner el grito al cielo porque haya gente que no se pueda comprar un nuevo coche cuando ellos mismos son los que aplican medidas más restrictivas. ¿Sabes lo que hizo Xavier García Albiol en Badalona? Prorrogar la medida. Afectaba a 50.000 ciudadanos de Badalona. Prorrogó la medida 2 años. Vale. Esta gente podrá seguir circulando, podrá seguir trabajando. De aquí a 2 años se encontrará el problema, pero al menos paliará durante 2 años la medida. ¿Qué han hecho el resto de ciudades? Fastidiar, Pero- fastidiar y fastidiar. Pero es que Pero sabes que no me estás Europa le va entendiendo, a decir Mario. que eso no puede hacerlo, ¿no? Se puede porque se puede prorrogar, ya que en el acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica se permitía la prórroga durante 2 años de la entrada en vigor de esta norma. Si lo dice el Ministerio de Transición Ecológica, yo me acojo a la prórroga. ¿Crees que el alcalde de Badalona tiene algún poder sobre esto? Sí, porque Y luego han quitado todas las multas la zona. Sí, bueno, perdona. Lo de las multas es otro tema que es Han muy quitado. curioso. Es muy curioso porque cuando las multas tienen una sanción en firme, ya no se pueden recurrir. Es Claro. decir, no, tiene una sanción en firme. Tú a mí me has estado cobrando cuando el tribunal la declaró ilegal la medida, pero yo ahora recurro y como ya tiene una sanción en firme, no me devuelves el dinero. Esto se llama robar. Madre mía. No, es una realidad. No, pero es que si fuera por Vox estos partidos, seguiríamos yendo con las petroquímicas con 4 ruedas. Y no sé, parece que os parecería bien eso, no sé. Eso sí Es que no a lo entiendo. vosotros, ¿sabes el problema que hay? Que Dime. vosotros Nosotros, Sí, Nosotros. vosotros, Tú y la yo. izquierda. Hombre, sois los que me estáis Personalmente. rebatiendo esto. La izquierda lo que predomina es, sí, salvemos el planeta, perfecto, medidas. Pero cuando hay que dejar a la gente atrás, ¿qué hacen? Yo no te estoy diciendo que no hagas una medida para que no se reduzcan las emisiones contaminantes. Yo no te estoy diciendo eso, no confundamos. Yo no estoy diciendo esto. Yo lo que estoy diciendo es que si haces una medida para ello, hay gente afectada. Y a esa gente afectada se le tiene que dar una solución. Claro, es el Porque único, si no es se el le único da- argumento que has dicho desde hace media hora. Sí, Perfecto, sí, pero me ha vosotros, quedado claro, tú no me ha estás quedado a claro. favor de darle una solución. Pues Tú, claro que hay que que dar se una joda solución. y la ley del más Pero tú fuerte. no puedes dar 12.000 euros a la gente así porque sí. ¿Sabes Pero cuál es sí la que puedes solución, darlos para, Mario? no, sí que puedes darlos para igualdad 15.000 millones. Vale, empezamos haciendo gastos superfluos, para la ley y la no hay, pero
para los sueldos de los diputados sí que hay. Señores, no seamos demagogos. No, pero lo de la ley ELA ya es otro velo muy grande que algún día tenemos que abrir porque Sí, es una es que vergüenza. aquí hay dinero para es lo una que cada vergüenza. uno quiere. Pero a ver, No para... tema dinero. Las pensiones están como están, ¿vale? O sea, las cosas como son. El sistema de pensiones está tambaleando por el mero hecho de que poco a poco habrá más gente jubilada que no gente trabajando y es un problemón enorme y va a costar que el sistema de bienestar se mantenga. Y si ya te digo que las pensiones no sé qué futuro tendrán, no te digo yo lo que significaría para el gobierno dar ayudas de otro tipo, que no sea el de la pensión. Y es un tema complicado. Y es cierto, que se cambien el coche. ¿Cuál es la solución, entre otras cosas? Ya que, porque yo creo que el futuro, o sea, esto es quizás una fumada mía, pero la ciudad de futuro que tengo en mente, es un macroaparcamiento. Ciudades grandes y medianas. No digo el pueblo de 10.000 habitantes. No digo ciudades 100.000, 200.000 habitantes, Barcelona, 1 millón de personas, Madrid. Un macroaparcamiento, varios macros aparcamientos a las afueras de la ciudad. Un sistema de metro, tranvía, autobús, yo que sé, lo que sea, que te permita moverte por toda la ciudad. Es que así son las Que todo sea las grandes peatonal, ciudades de Europa. que todo sea peatonal y que tú por esas zonas que es donde la gente vive, donde la gente trabaja, donde la gente se mueve mayoritariamente, tengas que aparcar tu coche porque quizá vienes de otro pueblo o de... Yo lo entiendo, que para hacer ciertos trayectos largos tengas que hacer, pero dentro de la misma ciudad, o te mueves por transporte público, porque también te digo, no sé qué tardas más en Barcelona, si ir de una punta a otra en la ciudad en coche, o pillándote varias líneas de metro, no sé lo que tardas más. Pues hombre, si está bien conectado, si hay una buena disponibilidad horaria en el sentido de que pasa cada más tiempo el transporte público, es estudiable. Pues eso es lo que hay que trabajar. Pero primero potencia eso, no hagas la medida antes de no tener lo otro hecho. O sea, es decir, primero mejoremos el transporte público y una vez tengamos la capacidad, probemos. O hacerlo a la par, que también se puede hacer. Sí, pero es que ahora mismo eso no se hace. No, se ya, hace pero... una y lo otro no se hace a la par. Y los primeros que no quieren hacer es la derecha, para empezar. El señor Trías no paró de maldecir el tranvía, que no querían unir dos tranvías. Pues la lógica a mí me dice, quizá me equivoco. Si tienes un tranvía aquí, que acaba aquí, y otro tranvía aquí, que acaba aquí, lo lógico es juntar estos dos tranvías y así tienes más conexiones. No sé, me parece lo más lógico. No sé la verdad por qué estaba en contra del señor Trías del tranvía, pero bueno, sí es verdad que hizo una posición muy frontal. Pero yo no entiendo, o sea, tienes una... o lo que van a hacer ahora con los ferrocarriles, el 2038 después de que venga Mahoma, ¿sabes? O el segundo Mahoma, quieren hacer ahí quieren unir lo que es el Vallès Barcelona con lo que es el Anoia Llobregat, tan sencillo como eso, y no entiendo yo por qué no... La gente ahí se para, sobre todo si es algo que pasa por encima. O sea, un tranvía... O sea, tú puedes... No es como un tren, que sí que es cierto que se para un poco más, pero el tranvía, yo no entiendo qué problema hay. Pero bueno. Ninguno. Siguiente tema, informe PISA. Sí, ¿no? Porque esto salió ya el salió... melón. Sí. Ya salió... Esto fue la semana pasada, això va ser la setmana passada, l'informe PISA. Catalunya va patir una batacada importantíssima en els tres nivells, que és ciència, matemàtiques i comprensió lectora. En l'informe darrer del 2018 o 2019, no me'n recordo molt bé, 18. En el darrer informe del 2018 estava per damunt en les tres categories de la mitjana espanyola. Per damunt. En aquest informe del 2023 està per sota de la mitjana espanyola en les tres categories i en algunes estan en les 4 últimes posicions de les comunitats autònomes. I en alguna fins i tot crec que és pràcticament QE, segona per la cua. A mi em sembla un tema important de parlar perquè estem dient que l'educació per mi, ja em dic que el canvi climàtic és troncal per al futur, l'educació és el futur, perquè jo no sé com serà la societat del futur si no tenim un mínim de comprensió lectora o un mínim de matemàtiques, que jo crec que és bàsic, i sobretot comprensió lectora. Entendre el que està llegint em sembla bàsic. No sé què opineu, quins són els motius que hi ha al darrere
Bueno, per aquesta el motiu baixada. principal és la pèssima gestió que ha fet la Generalitat en aquests últims anys. La consellera d'Educació, amb la LOE, la LOMCE, la LOE, la no sé què. És el país que més ha canviat de lleis educatives, polítiques educatives de ai no vull posar suspendido perquè se ofende, millor no assolit o en procés d'estar a punt d'assolir-se. El bonisme aquest d'Esquerra pues, ens està contagiant i ha contagiat a la... Esquerra y Junts, que llevamos años donde No, gobierna Esquerra y Junts, No, pero lo de las con sus políticas... diferentes nombres, ¿eh? Las políticas educativas empezó en 2018. Con sus diferentes nombres. Pero bueno, a ver, si es verdad que lo que dice el Arnau de los suspensos a mí me parece algo pues, que francamente nunca lo he entendido. Patético. Al final vamos a tener a gente que se saque la ESO sin tener 3 suspendidas, sin tener las capacidades, que esto figura muy bien para las estadísticas del abandono escolar y de mira cuánta gente tiene la ESO, pero cuando sales de la ESO, esto va a generar una situación y es que si no tienes ni para aprobar la ESO, no puedes ir a un bachillerato. Pero es que las FP también exigen un mínimo. Si no tienes ni ese mínimo, porque no te han hecho repetir para corregir y aprender más, llegarás a la FP y llegarás todavía más pez. Entonces, al final, está muy bien para las estadísticas del abandono escolar, pero no puedes aprobar a todo el mundo si no ha demostrado que tiene capacidades para aprobar. Bueno, es que parece que hay miedo a suspender, a ver qué dirán, Sí, no, qué dirán no, sus padres. la Uy. inteligencia emocional, que si tal, que si se va a ofender. Miren, señores, si mi hijo me dicen que ha suspendido 8, yo no quiero que le pasen de curso. No, es que puedo escoger yo, ya, pero yo no quiero que le pasen de curso. ¿Para qué? Si ha suspendido 8 en segundo, ¿qué hará en tercero? ¿Va a probar todas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Le van a regalar los títulos y cuando salga de ahí qué? No podemos. Y regalar títulos no es la solución, porque si no, imagínate tú que tienes un médico que no sabe de medicina. No, pero no se ofenderá. Bueno, sí, cuando tenga que operar a corazón abierto, igual no, Bueno, pero no la la cuentas. comparación estás haciendo un Sí, poco, es una un poco comparación exagerada. absurda, pero A ver. empezamos por la ESO, luego empezaremos por ámbito educativo más teóricamente menos importante, pero al final, si no tienes una buena preparación de base, ¿qué vas a tener? ¿Una mejor preparación en los siguientes estudios que curses? No. Sí, la consellera d'Educació del passado, que no me'n recordo qui era, perdó, perquè ara no me'n recordo qui és, no ¿De sé si era de cuándo? Junts, ¿De cuándo? no sé, no me'n recordo, que va Antes- ser una entrevista, crec que a Catalunya Ràdio, crec que era a Catalunya Ràdio una entrevista, Sí, l'altre dia, no? que va dir, Sí, sí, sí. escolta, està molt bé tot això dels plans La d'estudis segregació escolar. on s'incloeixin perspectiva de gènere, canvi climàtic, totes aquestes coses, però va dir que està molt bé tot això, però que si afegim això i traiem hores de català o traiem hores de matemàtiques, no està bé. Compartiu aquesta opinió? Pues clar, la repartició de les assignatures ha baixat molt en les importants i estem posant assignatures d'això de acompanyament emocional, 3 hores. 3 hores Home, 3 hores de companyia emocional no hi ha Sí, cap institut, una crec mitja, jo, 2 días, ya está. Yo sí que es verdad que estoy de acuerdo con lo que decís, pero también creo que hay que hacer un revisionismo del temario de las asignaturas. Nosotros cuando estudiamos en la ESO aprendimos que si las ecuaciones de segundo grado, que si las fracciones, que si tal, que está bien, pero también hicimos la tabla periódica en química. La tabla periódica Que aprenderte eso es la mayor estupidez que hay. La tabla periódica no te la hacen aprender en ningún A sitio. mí me la hicieron aprender. Yo De- tenía que imprimirme el papelito con toda la tabla No, hombre, periódica. la tabla periódica te la tenías imprimida porque si tú cuando haces química necesitas saber el yo sé de química, pero su Hay que hacer, componente, sí, pero, su masa, pero ¿de su qué te masa sirve- atómica y ¿de estas qué te cosas. sirve que te hagan aprender eso? ¿No es más fácil, si la química se aplica, que tú tengas la tabla periódica y te enseñen a aplicarla? Yo creo que hacer un revisionismo de los contenidos y sobre todo incluir contenidos nuevos, porque tú cuando ahora estás en la ESO no lo piensas, pero cuando sales al mercado laboral, a mí me envían la nómina del trabajo. Bueno, empezamos con el tema ese. Que tú. sí, sí, pero es necesario, porque tú ves la nómina, empiezas a leer los numeritos y dices, y estoy estudiando en la universidad, me cuesta comprender ciertas cosas. Sí, eso de en la nómina. FP hay una asignatura, No, en la en FP todas las no, FPs. en la ESO hay una asignatura, se llama Economía. Yo en Economía estudié en la nómina, y Yo todas no las partes de la estudié, nómina. yo economía era optativa No, ya, y sí, creo, pero y es creo que ni optativa. estudié No, ya eso. sé que no estudiaste. Sí, por eso estoy en la universidad, Has me acabado aquí. la han dado de gratis. No, pero en serio, No, todos o sea, los que estamos aquí no pero, nada, pero eso, que un poquito de revisionismo y un poquito más de aspectos prácticos, de cosas más útiles para la vida
y no No, tanta porque la paja. solución no es quitar las ecuaciones y las fracciones. No, pero Porque las fracciones cambiar un poquito el temario. obviamente no sirven para nada, pero ponles tú desde P3 con la calculadora. Ya verás que a los 15 años son retarders. No, Lo yo que no te te genera estoy para tu diciendo cerebro eso. el poder hacer una ecuación y tal, que no sirve de nada, pero para tu cabeza, pues, pero cognitivamente te mejora mucho. No puedes darle la calculadora y decir, no, como tenemos calculadoras ya, venga. No, pero un poquito de revisionismo y un poquito de contenido más útil. Yo creo que, es mi opinión. ¿Dónde? Ponme un Pues, ejemplo de contenido Pon más más útil que tú mates, más conozcas. catalán y más nómina, según Prefiero que me enseñes más a entender una nómina, a ejercicios para que los chavales aprendan a lidiar un poquito con la presión, con la frustración, porque no todo se consigue en la vida. No se puede dar el discurso de, no, tú esfuerza y lo conseguirás. Si te esfuerzas tienes mucho ganado, pero a veces no te asegura No, el sí, a éxito. ver, el Un discurso- poquito de estas cosas a mí y algo contenido mucho más psicológico me parece más importante que aprenderte según qué contenidos... Pues yo creo que es al contrario. No, pero es que todo lo que es educación emocional, me parece también fundamental que se... Sí, pero abusar Se de esas analice. horas. No, de abusar no, pero- Orientación sexual y académica. A ver, yo no te estoy hablando de orientación No, sexual. pero orientación sexual no ya. Te ven a hacer en tutorías, ¿no? Que una hora de tutoría a la semana. Es Siempre que ahora hacen 3 horas de tutoría. No van a hacer 3 horas de Sí, tutoría, yo no lo sé. salió en pero el Monarracú ayer. 3 horas de tutoría van a hacer. 1 hora y media, Ja. 2 días. Dic algun dia, per posar les X sobre les 6, portarem algun professor aquí, ¿vale? Sí. El problema és que Me gustaría. no, ens agradaria. Jubilado, porque... Problema, gravem un dimecres a les 10 del matí. Complicat portar un professor a aquesta hora perquè segurament estarà dintre d'una aula, dintre de la trinxera. Vale. I per altra banda, també penso que la digitalització que s'ha fet ha sigut molt, Sí, aquest molt tema- precipitada. Ara tot és en pantalles digitals, amb les tablets, i això és un problema perquè no sé, el que et fa pel teu cervell, Però les això va ser- pantalles... Els nens ara ja no es poden concentrar en activitats llargues. No perden la concentració a la mínima, necessiten aquesta dopamina que tenen de les pantalles, aquesta ràpida dopamina que els enganxi a alguna cosa. Tu li poses una pel·li, un documental de biologia i a los 2 minuts es perden i s'avorreixen. Sí. Y no es solo un problema educativo. Al final, yo, a ver, igual hablo de mi experiencia y creo que no soy el raro. Yo salía del cole y me quedaba desde las 5 hasta tarde, antes de que entrara a hacer extraescolares de fútbol, jugando al fútbol en el parque, jugando al fútbol en los campos. Ahora yo no he visto, yo Ahora no es veo, con el móvil. no veo chavales. No, yo- pero yo es que mira, yo ahora yo veo en en el estas metro que cosas- al niño le dan el móvil para que se entretenga. Hombre, que está bien, pero no abusar. A mí el móvil, mi primer móvil lo tuve en primero de la ESO. Y ahora ves a los chavales que es que están en cuarto de primaria y ya tienen móvil. Yo creo que estamos precipitándonos un poquito con la digitalización. Que está bien, pues para algunas cosas sí, pero que también tiene aspectos negativos como este. No, sí, sí. El móvil está muy bien, pero yo siempre digo que depende del niño, sobre todo, y de la niña, porque cada caso es un mundo. O sea, a lo mejor tú puedes tener 10 años y, entre comillas, poder tener un móvil, cierto, con control, siempre. Tipo, con unas horas marcadas, con un cierto control, básicamente. Pero hay niños, a lo mejor, con 12 años que no le ves con la capacidad, no con la capacidad, sino no le ves lo suficientemente maduro o lo suficientemente capacitado, ¿no? Para tener un teléfono móvil. I després el que va dir l'Ignasi García Plata, el ridícul històric que va dir, dient que això era culpa de la immigració, que s'havia sobrerepresentat. Ridícul històric. No, sí, L'Anna sí. Simó va rectificar Sí, va al moment rectificar. perquè era lamentable el que va dir. Sí, per això per començar. És La, cert, lo fàcil és culpar la immigració i ja Clar. està. Hombre, Al principi muy sí, sí. simplista, análisis simplista. sí, sí, ara sí... Que Pero al evidentemente principi- influye, claro que sí. Porque si Igual alguien te tots vam viene pensar nuevo- que la immigració podia d'això, però a la que t'endinses una mica el tema veus que no... A ver, que puede influir, evidentemente. Pero muy si- poco, si muy a un- poco. No, no, sí, Porque sí. no, No, te digo, no se han representado tantos no inmigrantes. te digo que no, pero digo, claro que puede influir si a un chaval que lleva 5 meses aquí le haces un examen. Pues sí, pero es que es un análisis simple y vacío. Es más fácil echar las culpas a los demás que asumir la culpa propia. A Catalunya ha sigut on més ha baixat, a tot arreu ha baixat. Diuen que per la pandèmia, i òbviament, el tema... No, home, aturar tants mesos... El calor. No, el... Què deia el calor? No, que Castilla-La Mancha Aturar- no se paró. No, però hubo Castilla-La confinamiento. Mancha també ha Son baixat. argumentos de ese Castilla-La tipo. Mancha també ha baixat. Respecte a l'anterior informe Y PISA. Andalucía ¿Y está Castilla y de las León? últimas. Castilla y León está la primera. porque Sí, sí, ahí però ha no hubo baixat pandemia. Allí es que no pararon. No ¿eh? hubo pandemia, ahí se siguió. No, però ha baixat també. I el fet que hagin aturat durant tants mesos, doncs la gent va perdre un curs, segurament, o mig curs.
Pero todo el mundo. Però tot el mundo. I per això doncs, ha baixat el nivell educatiu. Pero Això a segons Cataluña els perdieron experts. más. Però el cas català és que ha perdut una barbaritat i que Pero no es culpa de la l'excusa pandemia de ni la de la migración, pandèmia... es culpa de Esquerra, ya está. Esquerra. A veure, Sí, De la es que mala de- gestión. De las políticas de hem Esquerra. parat de la digitalització s'està duent a terme a un munt de llocs. No només a Catalunya. Bueno, I a però Catalunya, qui està i a promovent Catalunya aquesta digitalització? s'està tirant cap endarrere. En què? Perquè volen prohibir els mòbils a les aules. Alguns pues, instituts ho han obviamente. fet. Esto no sé si en Andalucía también... No, no, però- había És que al meu escuchado. col·le estava prohibit el mòbil directament. És que No, no home, Y sé. eso también. Si A te veure, pones en el móvil, el meu te lo quitaban. en el meu tu no podies. Tu estàs a classe no podries portar Ni al pati. el mòbil. En Al el pati mío ni a en mi el sí, patio, al Al pati a mi no, sí. al pati no. No, En el mío doncs, tampoc. doncs Pues a mi clar, al és que ni al pati... pati, ni a l'institut, ni a quart de l'ESO. No pots tenir el mòbil ni a clase ni al pati. Vale, y ahora yo lanzo un nuevo debate que se ha escuchado también algunas corrientes de las redes. De otro tema completamente No, diferente. no, es con esto, es relacionado con esto. Hemos visto que hay alumnos que no les da, ¿vale? Porque no les da y tal. ¿Separaríais en grupos, segregaríais? Porque yo he escuchado el argumento de gente, bueno, si no hay para todos, pues primemos al que tiene potencial y dejemos tirado al que menos Bueno, es que eso ya se hace, capacidad ¿no? tiene. Al menos mi instituto estaba la clase A, que era los para un poquito tal. Para un poquito, ¿qué? Un poquito tal. Tal que es. O con menos capacidad para Bueno, evolucionar académicamente. Y gente que viene de unos países un poco más... Pero desarrollados. ¿creéis que se tiene que separar o que... Hombre, yo... ¿Y qué serán? En unos años todas las clases serán la A. Gente muy superior y gente muy inferior. Hay que separar a los inferiores, pero para darle otro tipo de apoyo académico. Hay que separar los inferiores. No, pero no para Arnau abandonarlos. Ruiz Alex de Alemania. Soledad y Marín. Que no es para separarlos y abandonarlos. Es para juntar a esta gente que tiene capacidades inferiores Pero no y capacidades ofrecerles inferiores. No otro tipo capacidades inferiores. de ayudas No, académicas. no tenen capacitats Sí. inferiors, tenen... Sí que tenen capacidades No tenen inferiors. capacitats inferiors. Comunista. Todo el mundo no tiene pero- las mismas capacidades. No, eso es un però hecho. capacitats inferiors no em sembla la paraula. Simplement que... Sí, hi ha gent el una mica sistema més intel·ligent educatiu- i gent menys intel·ligent, i ja està. No, però- Pues ajuda, els que són menys Però a intel·ligents mi els això de- juntes i ajudes amb una altra manera Però això d'ensenyar de i ja diferents està. intel·ligències també existeix. Vale, la això. teva solució és juntar tots a la mateixa classe. No, o sigui, barrejar tothom. no. Mira, jo en el tema de segregament estic d'acord, de fet. Però el que no pots... Vol dir No, que no. però el que no pots dir és... El que passa és que tu has de segregar no per nivell acadèmic de totes les assignatures, perquè potser tu ets una persona que t'agrada molt, jo que sé, dibuix tècnic, jo que sé, Molt bé, t'agrada i què? moltíssim dibuix tècnic, doncs el dibuix tècnic estaràs en el grup A, i en canvi, jo que sé, no t'agrada naturales i estàs en el grup últim, però a història, jo que sé, que t'has llegit un munt de llibres, estàs en el grup Vale, A. molt bé, i la solució? Pero esto ya se hacía, ¿eh? Ya. Yo en matemáticas iba al grupo No, de pero los, yo no me- De los que más menos para allá que nivel- para acá, ¿no? menos nivel tenían. No, ya lo sé. Sí. tan Y en mal no periodismo salía. también vas a la clase de los Sí, tardes. sí. Sí, no? Què anava a dir? Sí, el tema, que això de, no hem de segregar completament per nivells com si fos tot un tot, sinó hem d'entendre que cadascú té les seves capacitats o les seves habilitats i hem de segregar per depèn de l'assignatura. Però jo en el meu cas, el que jo he viscut és que català, castellà i matemàtiques es segregava independentment de si tu eres millor en matemàtiques o eres millor en llengua. Yo eso no. A mí en mi clase Per a al mi menos per no assignatura puedo s'ha de hablar fer. así. O en el tema d'intentar no culpar també, el nen que suspengui no 87 assignatures, 2, 3, no culpar el nen de que... Perquè potser... Sí, el que han fet ara, no ha assolit. No, 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 però pobre. no. Tu, Passa de escolta, curs, que no, ja no, no. l'any que viene ja Tu sí, les eso. matemàtiques se et donen malament. Pues tendrás que currar Pues para suspendido, intentar mejorarlas. Pues, suspendido. Suspendido, Pues ja vale? està. Però suspendido, però que no s'ha de veure com un fracàs això, o com una cosa que dius... No, perquè potser tu, a les altres assignatures se te'n dona millor altres Vale, És que coses. aquest i per discurs tant- és el que ha portat Espera, a aquesta espera. ruïna Espera, educativa. espera. No és un fracàs, no passa res, l'any que ve No, aprovarà. però no dic que no passa res Aleix. i l'any que ve aprovarem. No, jo no no, estic no. parlant de gent que No és un fracàs. sua absolutament de tot, Sí, però de és tot, que- i que va a classe a tocar-se els collons i a molestar el company i el professor. Pues això s'ha Pero s'ha esto, de segregar, Alex, això. esto es lo que fomenta el discurso ese. Porque si tú a mí me dices que si yo suspendo matemáticas, lengua y historia tengo que repetir, yo me lo curraré porque no quiero repetir. Si a mí me vas a decir que suspenda 3, 5, 8, voy a seguir pasando de curso, que el primer año me esforzaré. Cuando veo que me pasas igual, pues No, però arrancarme com la que el primer Bartola any todo el día t'esforzaré? y, Però y me planto en cuarto Tu, de la ESO. però tu com a persona has de veure que t'estan donant una oportunitat dient, escolta, nen, que ja et veu, que t'estem veient, perquè després la gent es frustra,
la gent es frustra Però- en el tema i que no abandoni, sinó es treuen l'ESO i després no saben què fer amb la seva vida. Pues si Perquè han este és estat el 4 precis- anys fent matemàtiques, 4 anys fent català, 4 anys fent tal, i es planten a quart d'ESO dient, jo donde quiero trabajar en la vida. I hi ha gent que ho té claríssim, però claríssim. Però si està Però hi ha precisament altra ahí gent el que està perduda problema, Aleix. per món, per la vida, perquè no sap què és el que se li dona bé. I l'educació el que fa, moltes vegades, és assenyalar les persones que han suspès, perquè ho assenyalen, dir, porque tú, Señalan, y tú no, eres no, tonto, suspès, i has ho diuen, suspendido i tu ja eres està. más tonto que jo, No. perquè has suspès més. No. I aquell missatge no s'ha de No es no s'ha de señalar, donar. pero si tú Es no falso, tienes las falso. capacidades y te pasan de curso y te vuelven a pasar de curso, llegas a cuarto de la ESO sin tener ni las capacidades para probar primero, tú no te frustrarás porque te han pasado de curso, pero cuando te vayas de la ESO y en un trabajo no tengas el nivel, no te van a decir, mira, que para que no te frustres no te voy a echar del trabajo. Te dirán, chaval, si no me das el mínimo, pues te vas a la calle y se frustrarás. Y ahí es cuando, si en la ESO a ti te hubieran dicho, mira, tienes que repetir, tienes que trabajar en esto, tienes que mejorar la concentración en esto y en esto. Igual adquieres capacidades para que cuando llegues a la vida adulta no te frustres tan No, pero- fácilmente. Claro, si no les afrontamos a los niños a que afronten el fracaso o a que afronten que a veces no todo se consigue en la vida, cuando llegan a la vida adulta y les digan en un trabajo, mira, que es que no tienes el nivel, no me has dado el rendimiento mínimo que exijo en mi empresa, te vas a la calle. Ahí, como nunca han afrontado el fracaso y nunca han sabido lo que es suspender, ir a una recuperación o repetir un curso, pues allí sí que se frustrarán, Pero la gent porque suspèn nadie les ha igual. enseñado a eso. Y esto No. es lo que fomenta las políticas de no, que los niños no se frustren, no, que los niños no... Es que lo que ha dicho él no- ahora. Jo no he dit al niño no se Vale, Es frustre. que los niños segons- pasan de la curso que si no frustració se ponen Però el tristes. problema ve quan tu li dius a un nen, tu eres tonto, perquè Quin Pero profe és que és diu el això? missatge que Si dones un tu. profesor dice eso, es para echarlo, porque no, No, tiene las pero- capacidades para ser no, sino els docente. Pero yo no he companys- encontrado ningún Refiere a profesor. que Però se si va no els suspe- companys- suspendido No, significa no que el m'esteu profe le está entenent. llamando tonto. No m'esteu a suspendre entenent. i ja està. No m'esteu entenent. No. No m'esteu entenent. Sí que Però, t'entenc, dic, però... els el mateix companys, discurs el que sistema, Esquerra. els teus pares, tot el sistema global, la persona que suspèn tot, vale? Que No és després hi ha tonto, no li pots casos... dir que és tonto No, perquè després hi ha se casos... frustra. No, però no que se frustra. És tonta una persona que suspèn 24 assignatures? Sí. És tonta. Pues claro que És tonta. Hombre, si Depende suspende por qué 24 suspende. asignaturas es que És algo tonta, pasa, no? ¿no? Depende Hombre, porque sí. I per suspende. tant és un cas perdut, no? És com... No, depende porque suspende. No Si pot, suspende no pot fer porque- res a la vida, no? Si suspende porque no le da la capacidad para probar, por mucho que se esfuerce, no se le puede llamar tonto. Se O puede perquè el decir que sistema es una educatiu persona només con pocas fomenta- capacidades. O Si per- suspende porque se rasca las narices, sí, es tonto No, porque sí. se está rascando las narices Però y en el segons futuro tu, no aquest tendrá que un buen suspèn- trabajo. Aquest que ha suspès 24 l'hem de passar de curs perquè si no No. seria un insult No, llamar-lo no l'hem de passar de curs, sinó el missatge que ha de donar el dit Missatge. sistema no és de dir tu eres tonto, no serveixes per Quin res. missatge és? El missatge és dir, escolta, xaval, per començar, l'escola és un món on només es fomenta unes certes habilitats i s'ha de canviar. És que aquest discurs ens ha portat a la ruïna ja. Tu creus que Però aquest què tipus de- habilidades? A part de mates, català, castellà, anglès, hi ha més vida, perquè hagi suspès absolutament totes, no Sí, passa que res. mira, que has tu seràs suspendido- molt bo No, però a la música, al depèn futbol. de l'actitud de la gent, estudis, perquè no cal depèn de estudiar. l'actitud. No, què La vida és més que els estudis. Sí, Ser libre. Quin discurs però és aquest? depèn de l'actitud de la gent. Si tu ets una persona que per als motius que sigui vas a l'institut, vas al col·legi, per molestar, per tocar els collons als teus companys, per tocar els collons al professor, doncs disculpi que et digui, però així no vas bé. Eres tonto por hacer eso. En el futuro te arrepentirás. Ah, però tonto no em sembla la paraula, és dir, No, sí, es tonto. No. La persona que no tiene, que no aprovecha sus años de educación, no te estoy diciendo que no seas y que no haga bromas, que yo sí yo hacía muchísimas bromas en mi clase y prestaba atención poquita, Se nota. pero fui madurando. Pero si tú te has tirado muchos años yendo a clase para joder al resto, luego te lo encuentras en la vida, porque esa persona, luego qué, cuando No. sale de ahí, ¿qué hace? Però és una persona que no ha assolit del tot bé Vale, a esa- els anys acadèmics, per Claro, no tant, has hi ha sulit- més vida a esa fora. persona como mucho le regalarán No, perquè- la ESO, No és pero un ¿qué tonto. hace cuando Mira, sale de no és ahí? un tonto. ¿Qué Mira, hace? el que ha dit de segregar per nivells, a què em refereixo per això? Perquè si tu segregues, tu a una 20 d'una mateixa classe, dintre d'una mateixa classe hi ha persones que els pares no sé què, no sé quanto, que no sé què a casa, no sé què, no sé quanto, que al col·le, no sé què, que tenen els seus problemes, les seves dificultats, i si tu intentes separar, per molt complicat que sigui, entre persones que tinguin les mateixes circumstàncies, o intentem que les circumstàncies socioeconòmiques, les circumstàncies en general de la vida no siguin tan diferents, aconseguirem que l'educació sigui
més personalitzada perquè aquestes persones que ho estan rebent formen part del mateix que estás a context favor de pràcticament. segregar, ya está, A pero ver, dite unas otras Yo palabras. en esto último que ha dicho, de personalizar la educación, estoy de acuerdo. Pero esto lo veo difícil hacerlo en un colegio público por el hecho de que tienen muchas líneas, muchos estudiantes. Yo fui a un concertado que teníamos solo una línea. Yo puedo decir mi caso personal, yo era un chaval muy movido, que le costaba concentrarse, y a mí los profes y mis padres se pusieron conmigo pico y pala, pico y pala. Incluso fui a logopeda no es la palabra, un psicólogo así para aprender a concentración y tal, y mejoré. Pero a mí, mis profesores en el Centro Educativo Fax, hago spam, a mí me dieron una atención muy buena y pelearon y no me dejaron ahí tirado. Pero yo sé que yo hubiera ido a otro colegio con 5 líneas y a mí igual, no por capacidades, porque mira, luego, pues gracias a Dios tuve buenas notas. Pues sí es verdad que si me metes a mí en una clase con gente que de verdad no se rasca las narices porque no de esto, porque no quiere estudiar, pues hombre, yo creo que me hubiera acabado tirado y a saber dónde hubiera acabado. Entonces, sí creo que se debe personalizar, pero claro, es que es muy difícil hacerlo también en un colegio público donde un mismo profesor, sí hay algo más de profesores que en un concertado, pero hay muchísimos más alumnos. Es difícil personalizar también, igual hay que contratar más profesores. Sí, que el I más ràtio d'alumnes psicòlogos. per classe no sigui 30 Pero a l'ESO. esto no es compatible con decir que no se puede regalar los aprobados a todos. No, però jo no dic que es regalin els aprovats, jo dic el missatge que hi ha darrere del sistema. Ja està. Sí, lo que digo Esquerra, sí. No diguis suspès perquè No, suspenden. però tu estàs suspendido, tu les matemàtiques et donen malament o tal. I com, Ja està. en lloc de suspendido, les teves paraules quines No, serien? està suspendido, No has suspenso, assolit o la 4, puntuació. 3, 0, acabat 1. d'assolir, però l'any que ve segur que ho assoliràs. Però jo no dic aquest missatge. D'alegria no No, segunda, però, aconseguiràs escolta, la no, segunda. el missatge que Que les dones libre, se te'n pequeño. donen malament les matemàtiques. Tu què has de fer? Sumar, restar, multiplicar, dividir, no sé, tu sabes lo mínimo, sí o no? Que sumar, restar. Jo no dic que sàpiga resoldre amb una equació de segon grau. A l'examen d'equacions de segon grau li diràs que no cal. No, No, mira, però que dic, te sepa la tabla 9 ya me però sirve. dic, no, però dic, Jugar a escolta, futbol, el mira, nivell de sala a matemàtiques mínim per l'ESO és aquest. Sí, això és el sistema Val? educatiu, sí. Sí, no, ja, però és que el No nivell... s'estudia de més. Però el nivell mínim de matemàtiques de l'ESO, el nivell mínim de català... Escolta, jo entenc que tu vulguis saber què és el complemento directo, em sembla bàsic, això. Vale? Jo he dit que no abans. Mm? Has dit que no? El Pues a que- mí me Que cuesta no, detectarlo. que saber ¿qué la pasa? tabla periòdica és No, però, terrorisme. però no dic saber la tabla periòdica. Però, escolta, tu has de saber que el H... Què és H? Ui, La tabla periòdica... dilo tú. Hidrógeno, ¿sí o no? Dímelo tú. L'hidrogen, Yo no lo quiero decir. ¿sí o no? Yo no lo quiero H és decir, dímelo. hidrógeno, és hidrógeno, sí o no? Ja està. Però no has de saber que la seva massa atòmica és 1. O potser Pues sí, tú- no sé. Si esto es Però absurdo. no has de saber... Tienes que enseñar Tú a que lo sabes. apliquen, no a que se aprendan Claro, esto. però si a ti la química se't dona malament pel que sigui, doncs has de tindre els mínims. Has de tindre els mínims i jo el que faria és això, tipus sagrar per ells, tipus... I que el mínim, que l'últim curs, o que l'últim grup, sigui el bàsic, el mínim i tal, ja està. Vale, pero aquí I que en también... canvi la Però gent ja- que vagi ja més nivells, endavant, perquè que ja- pugui avançar, perquè moltes vegades No també me levantes passa... el dedo. Perdó, Vale. però moltes coses el que també passa, i ens anem de temps, que hem de fer el semàfor, moltes coses també passa, és que la gent que té un nivell superior no avança tampoc. I es frustra també. Hostia, ya Perquè el no que avança. llora porque saca un I el 8. que se queda corto no, però el que... Perquè la gent que va per davant de la resta no pot avançar i la gent que es queda per darrere de la resta no pot avançar perquè es queda al darrere. Hi ha aquestes dos gens. Però per això Per tant, el que jo sí, proposo, clar, segregar, segregar, sí, segregar. però l'ESO no serà igual per tots. Y por último, Al que jo em un apunte, refereixo. un apunte, Perquè un si tu apunte. estàs al nivell 1, perdó, si tu estàs al primer nivell a totes les assignatures, clar, t'hauràs tret una ESO superior a la que la gent que s'ha quedat amb lo mínim, Y también hago que és el que és necessari. Però el sistema t'ha permès avançar. Yo también ¿Se hago mantiene o un no? inciso, Aleix. Los profesores. A ver, yo... 2 minutos, y ¿eh? creo que... Sí, rápido. No. Todos hemos tenido profesores Yo no. que en su época eran buenísimos, pero que tienen 60 años, están calentando la silla y no están adecuados y adaptados al desarrollo de los conocimientos actuales. Y claro, si tú también tienes una persona que lo único que te hace es leerte un PowerPoint, que esto pasa hasta en la universidad, que es lo único que vas a clase para ver cómo esa persona te lee un PowerPoint que te proyecta, perdona, yo ya sé leer el PowerPoint, no necesito que nadie me lo lea.
¿vale? Entonces también aquí hay que hacer un poquito, no señalar, pero hay muchas causas y los profesores también es Y una otra de ellas. causa es que se ha perdido el respeto por los profesores. También, por supuesto. Jo no vull No culpar... te estoy diciendo que se vuelva lo de antes, de que antes el profesor te podía pegar, pero tampoco que ahora los padres peguen a los profesores. A Porque- ver, ¿quién- no, los hay padres casos pegan a de los estos, profesores? igual que hay Eso casos es- de, no, Sí. a mi hijo no le eches la bronca, que Vale, esto tú lo- no tienes potestad. Esto también hay gente que se cree que no, que es mi hijo y solo le mando yo. Vale, y aparte de la transición digital precipitada, la mala gestión de la administración pública con estas políticas educativas que no han salido bien, y la baja exigencia académica, y el sobreproteccionismo parental, Bueno, y el nivel del profesorado en algunos casos. ¿qué creéis del sobreproteccionismo parental? Porque creo que también influye bastante. El hecho de que el padre ahora parece superior al profesor y el profe ha perdido la autoridad máxima que tenía. Antes te pegaban un reglazo en la A mano y te lo ver, explicaban. no hace falta No hay pegar que un volver a reglazo, eso, pero Ya sí- lo sé, pero ahora Escolta. tú puedes... Al profe le puedes vacilar, que es una persona inferior, parece. Y eso Bueno, se ha visto. pero esto lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Al final, el padre que permite que su hijo insulta al profesor y aquí no pasa nada es el que va a un campo No, y pero no insulta toda la al fin vida. de semana No al ha pasado árbitro. toda la vida. No, no, Sí, pero sí. esto es así. Al final, si tú no tienes educación, no la vas a tener O el nunca. que se mete con el profe es el que se mete con el compañero, també. También. No, pero el o- profe, el padre ha influido a esto. Pero- Uy, no le pongas suspendido, pásalo de curso, no sé qué. Però Senyores. tu si ets un bon pare, veus que has suspès 8 i dius que repeteix els continguts, ja està, no passa res. No, però perquè ara s'ofenen. si no és També un para caso comer. perdido, perquè el problema és que consideren caso... La gent que va passar un curs amb 8 suspesos és perquè ho consideren un caso perdido. Y también ver Però con que quién no se li I junta servia el de els hijo. res. pares també ho consideren un cas perdido. También Sí, ve- i això els és una pares llàstima. també seran un cas I això és una perdido ells. llàstima. Y Alex, también ver con quién se junta Sí. tu hijo, ¿eh? Porque, perdona, yo he visto casos de gente, yo trabajo en, no voy a decir dónde, Dilo. en una piscina. Pero bueno, yo he visto gente que le han echado de ese establecimiento por mal comportamiento y venir el padre y decir, no, es que esta es tu opinión, mi hijo a mí me ha dicho otra cosa. Perdona, bueno. la opinión de 3 personas de un segurata de tal, pues con esto igual, el profesor te dirá, Sobreproteccionismo. el profesor pondrá un 4 al niño porque no ha llegado a las capacidades y el padre te dirá, no, bueno, pero es que esa es tu opinión, mi hijo dice que soy Einstein, que es Einstein. A ver, Hombre, tu hijo dice que es Einstein y luego en el boletín de notas no, claro, tiene dice que un soy 3 Einstein en porque matemáticas, es como Einstein complicado. también suspendió las mates y él también, no, si yo soy muy listo, papá, lo que pasa es que el profesor me pone un 4 porque mira, oye, es que no tiene feeling conmigo. Vale. Es que también hay padres así. Sí, tanquem Espai Tertúlia, perquè si volem quadrar els 56 minuts hem d'espavilar. I anem ara amb el semàfor. Bé, el semàfor, comencem, com sempre, amb el semàfor verd. Bueno, explico jo la secció, el semàfor, com tots sabeu, tenen 3 colors, verd, groc i vermell. El verd és el color destinat per les coses positives, el groc per les coses no tan positives, 50-50, i el vermell per les coses més negatives. I comencem, com sempre, amb el semàfor verd, que potser així us una popular opinion, no sé què opineu la resta, però el semàfor verd va cap al Ministeri de Sanitat, un aplaudiment cap al Ministeri de Sanitat. Per què? Perquè està estudiant prohibir fumar a les terrasses dels bars i restaurants. Per què he dit això? Perquè a mi em fa molta ràbia. Perquè que a la taula al costat, o fins i tot gent de la meva taula, estigui fumant al costat meu, a mi em fa molta ràbia i jo no tinc l'autoritat suficient tampoc per dir, escolta, deixa de fumar. Em fa molta ràbia i que ho faci l'estat prohibint això, mira, és una tasca que jo aplaudeixo perquè no aguanto aquestes coses. Un breu comentari sobre aquest tema, si voleu, us sembla bé, us sembla malament? A mi em sembla perfecte que es tregui el tabac a les terrasses. Ja es va treure als restaurants i no va passar res. I no va passar res. A mí también no me tengo que comer el humo de nadie. Sí, els fumadors molt bé. passius Mira, són doncs això. opinem. Sí, és veritat. Anem ara ja ràpidament amb el semàfor groc. La COP28, ja ho hem parlat, molt postureo, molt pactar aquí per trobar solucions a la crisi climàtica, però després, acords de Kyoto, acords de París, no fan res, no s'aplica res, i per això és el semàfor groc, aplaudim la insistència, però el que no aplaudirem pas és la passivitat cap a aquestes coses que s'han arribat a pactar i que no fan que millorar les coses i que possiblement faran que en el 2034 estiguem celebrant els Nadals a la platja com si estiguéssim a la Patagònia, a l'Argentina. No? I per últim, el semàfor vermell, que se'n va cap a Fuera. Pedro Sánchez. Fuera perquè Pedro Sánchez, president del govern, que ha presentat el seu llibre, el seu últim llibre, utilitzant Tierra firme. Tierra Firme. No farem spam del seu llibre, perquè no ens ha pagat Pedro Sánchez, Ni res d'esport. o no, Paga. o potser sí.
Se paga Pedro Sánchez. A Apart, ti no te paga apart. Pedro A Sánchez. mí no me paga, a mí A me ti paga no- su gente. Bueno, no ens ha pagat Pedro Sánchez, tampoc acceptarem pagaments de Pedro Sánchez, ¿vale? O sigui, som... Bueno, Si quieres No, jo no. publicidad... No, per publicitat, no, publicitat institucional aquí no Bueno, rebrem mai. Com si paga a Vox. No, home, no. Qui paga, mana. Iran i ens maten, també. Com Aleix Vidal Quadras. Sí, sí. Aleix? Aleix Vidal Quadras. Alejo, no? En su DNI Sí, pone no sé. Aleix. Bueno. Ha presentat el seu llibre, Tierra Firme, i ha utilitzat els canals de Moncloa per presentar-ho, com la presentació en directe per canal de Twitter de Moncloa. És el seu llibre, per tant, ha d'utilitzar els seus espais. Passa molt sovint. Quan va presentar, quan va ser nomenat candidat a la presidència del govern, en comptes d'anar-se al Congreso de los Diputados a donar una conferència de premsa com a candidat a la presidència del govern, es va anar a Moncloa a fer les conferències, quan no és l'espai adequat per fer aquestes coses. Tema de relat, tema de postura, tema d'espai i el relat que es construeix a partir d'aquest espai. És important que com a persones siguem crítics quan es fan aquestes coses, perquè és important també tot el que hi ha al darrere. Perquè les imatges no són casualitat i tot està preparat, i que hagi presentat un seu llibre utilitzant els espais de l'arxes de Moncloa, ho hem de criticar, i per això Pedro Sánchez es porta el semàfor vermell de la setmana. I ens hem quedat sense temps. Saludem, per acabar, Arnau Ruiz. Ens veiem la setmana vinent amb l'especial nadalenc. Bueno, a veure què tal. Un poco de villancicos, cantarem. Epa! Amb un gorrito de Navidad. I bueno. Sí, bon serà programa. molt bonic. Ja Serà... tenim aquí a les pantalles lo de Bon Nadal i tal. Mario Quero, que és una mica reticient a fer villancicos, però que segur que cantarà segurament, Segurament, jo sempre m'apunto a un bombardeo. Doncs això, fins aquí el nostre programa d'avui. Ens veiem la setmana vinent amb més, l'últim programa del 2023. Sigueu feliços, fins la Últim propera. mai.